Estoy cagado, ¡Al piso! ¡Saliste al piso, gonorrea! ¿No entiendes? Porfa, confirmen que las unidades que están en el punto, por favor, estén muy pendientes. Estamos yendo a cazar ladrones de motos. ¡Regala una ambulancia al punto! Bienvenidos todos a Barcelona a pie de calle. Me encuentro en Colombia. Esto detrás de mí no es ni Europa, ni España, ni Barcelona. Me he ido hasta un país muy lejano con una finalidad. Aquí hay varias patrullas que también se dedican a cazar carteristas. Y como sabéis, la persona que me enseñó a mí a cazar carteristas en Barcelona es Eliana, que lleva 16 años cazando carteristas allí. Y ella es colombiana. Así que, junto a ella, he venido a Colombia para ver cómo es todo el tema de los robos aquí. Eliana, ¿cómo estás? Bien. Oye, estoy muy emocionado de estar aquí. ¿Qué esperas que vaya a pasar aquí? ¿Cómo crees que son los hurtos? ¿Cómo crees que son las patrullas? ¿Cómo era cuando te fuiste para España? Bueno, yo me fui hace 25 años y ya Colombia era un país violento. Creo que no ha mejorado mucho por lo que he ido oyendo de la gente, los comentarios y tal. Cuando le preguntas a una persona si ha sido robada, te dice, hombre, claro, como si fuera una pregunta tonta. Y todavía no he encontrado a nadie que se ha robado una o dos veces. Todo el mundo es más de tres. Increíble. Y los robos son muy violentos, o sea, con arma de fuego o con arma blanca. Y ¿Te estás mirando? Mira los dos aquellos, en la gorrita. Sí, ya lo he visto, venía por detrás. Sí. Es que hay que estar atento todo el rato aquí, ¿eh? Uy, aquí los ojos se tienen que mover muy deprisa. Y ahora nosotros vamos a pedir un Uber, porque aquí taxi no se puede agarrar y autobús menos. ¿Qué pasa? Que los taxis, si no hay una persona que le hace una foto a la matrícula, ellos van a aprovecharse de ti y van a intentar robar. Obviamente no todos los taxistas te van a robar, pero nos han dicho que por precaución lo hagamos. Los autobuses, imagínate que hubo alguien ayer que iban 8 personas, 4 eran ladrones. Cuando ya quedaron 8 personas, 4 víctimas y 4 ladrones, se produjo el robo. Y claro, con arma de fuego en un espacio tan pequeño, entregas todo, para que no te maten. Bogotá se pone demasiado insegura, digamos que por temporadas, ¿no? Insegura siempre, pero por temporadas aumenta la inseguridad. Digamos en diciembre. Ahora, ¿cómo está Bogotá en esta temporada? Insegura, pero pues... Pero menos. Sí, es que mira, para diciembre como la gente se va de compras, pagan primas, ellos aprovechan para robar. ¿Qué le robaron? La última vez fue el iPhone. El iPhone. Aquí en el carro, sí. Le abrieron directamente por la... Aquí por la ventana. ¿Qué dice? ¿Me dio la mano? Un tipo en una moto Ajá. me apuntó y yo pues obviamente de una vez lo pasó. ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de vivir aquí? Lo peor en ese momento es el gobierno que estamos teniendo. Para mí, o sea, para mí, personal, ¿no? Lo mejor es su cultura. Colombia tiene una diversidad cultural inmensa. ¿Y la inseguridad lo resaltarías como una de las cosas peores o...? Total. Mira, en este momento, digamos que la inseguridad, como te decía, de Bogotá. Aquí son pelados que roban. Bueno, se robaron un teléfono, billetera. Bueno, eso se lidia en cualquier país. Pero en este momento en Colombia la guerrilla está tan fuerte que ya otra vez tienen, o sea, un poder como de hace años. Eliana, te he traído a la guarida de la patrulla ciudadana de Colombia, ¿eh? Self Security es una empresa compuesta por trabajadores y voluntarios en contra de los robos en Colombia. Tienen sede en Bogotá, Cali y Medellín. Se dedican a instalar chips en motos y coches para que cuando les roben puedan localizarlos y luego recuperarlos. Y ya os aviso, las recuperaciones suelen ser muy locas. Qué mensaje ahí, ¿no? Recuperando sueños, Eliana. Mucha gente trabaja mucho para una moto o un coche aquí en este país y es lamentable lo que pasa. Y la cuantía que tiene fijada el gobierno, 100 millones de pesos, es una barbaridad. Igual que nos quejamos que en Barcelona o en España la cuantía para ir a juicio tienen que ser 400 euros, aquí es de 100 millones de pesos, que son en euros, Eliana. 45.000 euros, es una burrada, o sea que por una moto o un coche nadie se mueve. Y esta empresa lo que hace, junto a muchísimos voluntarios, es ayudar a muchísima gente de esta ciudad que se compra una moto y luego pues le roban. Estoy aquí con Elite 3, ¿cómo estás? Trabajador de la empresa. Fijaos aquí, una cosa muy diferencial que hacemos en Barcelona es que tú tienes que ir tapado hasta arriba por seguridad, ¿verdad? Seguridad, sí señor. Esta es la parte de instalación. Acá los técnicos se encargan de instalar los sistemas de rastreo satelital. Que eso lo ponéis en motos, por ejemplo, como esa, ¿no? Sí, ejemplo, es una moto así normal. Por seguridad los clientes no ven dónde instalan sus GPS. Aquí ya es el área de asesoría. Ingresan, hablan con las asesoras, forman todo el tema que tiene la empresa, porque no es solo satelital, también contamos con alarmas, con otros productos para la seguridad de nuestros vehículos. Al cliente se le da cuando terminan de instalar un número que es único, 24/7, donde ellos van a informar cualquier novedad que pase con su vehículo. Ahí ellos informan el hurto. La central está 24/7, entonces nos informan modalidad, hora y lugar del hurto. Entonces ya por medio de los equipos de radiocomunicación nos informan lugar, modalidad y hurto.
¿sí? Vale, entonces depende de qué sea el tipo de hurto, vosotros vais de alguna manera u otra, ¿no? Sí, realmente no todas las zonas son como factibles para llegar 1, 2, 3 unidades, tratamos de llegar siempre en cantidad y pues con apoyo de la Policía Nacional. ¿Qué es lo peor que os ha llegado a pasar? Pues realmente muchas veces nos han recibido a disparos. Hola, Gareme, ahí, ¿todo bien? Perro y fue puta, ¿qué crees de unas par... Quietos, para un momento el vídeo, estoy en Barcelona, pero es que os quiero contar una anécdota que me ocurrió cuando estuve en Colombia. Todo el rato me daba la constante curiosidad de saber si tendría algún antepasado allí. MyHeritage es el mejor servicio de ADN y árbol genealógico del mundo, no tenéis ni idea. Básicamente, a partir de toda la información que le proporcionas, se encarga de buscar familiares y ancestros que ni siquiera sabías que existían. Lo primero que hice fue poner el nombre de mis padres y de mis abuelos, y me dio el nombre de mis tatarabuelos, que por cierto, yo os adelanto que muy colombiano no era, más bien catalán. Y es que gracias a un match que hice con una prima muy lejana mía, descubrí que mi tatarabuela se llamaba Ana y que mi tatarabuelo se llamaba Francesc. Y yo qué sé, tíos, es que puedes hacer de todo con esto. Puedes mirar documentos de este familiar, fotos suyas. A mí la verdad que me encanta. Es que encima las fotos estas antiguas que hay de toda tu familia, antepasados y demás, puedes hasta animarlas. Es impresionante. De verdad, chicos, yo sé que estoy haciendo promo y que muchos ya habréis esquipeado esta parte, pero los que os quedéis, confiad en esto, porque a mí me mola y me mola haber conocido, aparte de hacer una promoción, los orígenes de mi familia. Tíos, animaos a probarlo de verdad. Y además es totalmente gratis. Con el link que tenéis aquí abajo podéis acceder a 15 días de prueba gratuito. Así que ya sabéis, a conocer todos vuestros orígenes. Por cierto, yo, colombiano, ya os aviso que no soy. Porque aparte de los trabajadores de la empresa, ¿hay cuántos voluntarios? Tenemos 130 voluntarios. Que son gente que está en contra de los robos y de que se haya Sí, tanta realmente seguridad, es ¿no? que gente que se cansó de que realmente no hagamos nada y se unieron a trabajar con nosotros. Realmente son personas que les gusta apoyar y ayudar. Es gente que se juega su vida simplemente por causa, ¿cierto? Por una causa, sí, señor. ¿Ellos van con chaleco antibalas como el que llevas tú? Sí, todos van con chaleco antibalas. Eliana, ¿cómo estás viendo todo esto? De locos. ¿Deberías para ir un día con ellos a ver cómo lo hacen? Demasiado riesgo. Aquí estamos viendo todos los vehículos que cuentan con nuestro sistema de rastreo satelital. Como tú puedes ver, estamos a nivel Colombia. La empresa se ha expandido mucho. Aquí podemos ver los vehículos por ciudades: Yopal, Bucaramanga, Montería, Bogotá, Cali, La Guajira. ¡Qué barbaridad! Mirad, chicos, la cantidad de vehículos que hay y que confían en esta empresa para que no les roben. Oye, reacciones que haya tenido la gente una vez le habéis recuperado los vehículos. No, hay gente que realmente es muy agradecida con la empresa. Llega, lloran, abrazan, nos abrazan. Realmente mucha gente no han pagado ni sus sueños cuando se los quitan. Estamos hablando que un sueldo medio en Colombia es alrededor de unos 500 euros. ¿Cuánto puede valer una moto de estas? En Colombia una moto está aproximadamente en 10 millones de pesos colombianos. 2.320 euros. O sea, una locura. 4 sueldos medios mensuales y miles de robos que se producen al año y al mes, incluso al día, ¿no? Al día pueden estarse robando aproximadamente unas 8 a 10 motocicletas en la ciudad de Bogotá. Como os decía, esta es la central, pero los robos pueden ocurrir 24/7. En Bogotá en concreto ocurren por la noche y ellos están en sus casas preparados siempre por si hay un robo. Muchas de las intervenciones se hacen de noche, que es cuando la mayoría de motos son robadas. Gran parte de las veces tienen que ir a recuperarlas en barrios no muy amigables. Mediante los micrófonos que les ponen a las motos junto al GPS comprueban si la moto está ahí. Y sí, efectivamente. Sí, confirmado, comando. Allí está la M, allí está la M. Junto a la policía entran al hogar y descubren que hay un alijo de motos robadas. Hágale. Hay un montón de cascos ahí dentro y como una silla de moto. Pero muchísimas veces la situación se pone muy tensa. Quieto, paisano, quieto, gonorrea. ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos, socio! ¡Levante! ¡Quítese la mano de ahí! ¡Quítese la mano de ahí! ¡Quítese la mano de ahí! ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Al piso, al piso, hermano! Todo bien, que eso no se lo roban. ¡Al piso! ¡Se le dice al piso, gonorrea!
¿Me entiendes? Regáleme ambulancia al punto, regáleme ambulancia al punto. Eliana y yo queríamos seguir aprendiendo antes de ponernos en plena acción. Para eso viajamos hasta la ciudad de Cali, donde se encuentra la sede central de esta empresa de antiladrones. Cali es la ciudad más insegura de Colombia. La delincuencia organizada tiene controlada casi toda la ciudad. Hemos quedado con este hombre de aquí, que es el jefe y fundador de la empresa, al que no vamos a decir su nombre por seguridad. Y Tamara, su mano derecha, que es la única persona que da la cara de toda la empresa. Bueno, primero de todo un saludo para toda tu comunidad y la comunidad que le gusta todo el contenido de hurtos. Esta idea nace alrededor de unos 8 años. Me roban mi moto, una moto que todavía estaba pagando, y pues desafortunadamente, como sigue pasando en Colombia y en muchas partes, llama a la policía, pero digamos que muchos gobiernos ni siquiera tienen la capacidad de hacerle un seguimiento a un robo, como me pasó a mí. Te robaron la moto y no habían cámaras, no hay seguimiento, solamente es denuncie, y el denuncio solamente lo archivan. Nos enfocamos con un grupo de trabajo en que cuando a una persona se le roba en su moto, no sienta esa frustración de sentirse solo, porque aunque digamos que la Policía Nacional está para colaborar, no tienen las herramientas suficientes para hacer el acompañamiento, para seguir y para brindarle a uno esa confianza de tenerlos allí, de que estén investigando, y por eso estamos nosotros acá ayudando a recuperar vehículos, ayudando a recuperarle sueños a las personas. ¿Hoy qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a operar? Porque hoy vamos a la acción, ¿no? Estamos prestos acá. Esta es una central de operaciones en la cual estamos esperando cualquier llamada, pero tenemos un caso de una persona que le robaron su vehículo, que no alcanzó a renovar a tiempo, y que aún así ya con la denuncia ya tenemos todo coordinado, así que vamos a ir al punto, vamos a pedir el apoyo. No sabemos qué vaya a pasar, a qué nos vayamos a enfrentar, pero hoy vamos a estar muy pendientes de eso. Bueno, mi nombre es Tamara, pertenezco a Self Security también y al grupo de reacción. Quiero contarles que algunos de nuestros dispositivos cuentan con micrófono, es decir, audio, al cual nos comunicamos con este dispositivo y podemos evidenciar en este caso al cual vamos a salir que hay ruido alrededor de la moto. Vamos, papá. Joder. ¿Listo? Este es un chaleco, el cual por si la situación se sale de control, pues nos puede ayudar un poco. Sin embargo, usted va a estar acompañado de nuestro equipo de reacción. ¿Listo? No sabemos qué vaya a pasar porque el vehículo en este momento lo están desbaratando. ¿Listo? Entonces ya vamos a coordinar con la unidad de policía. Estoy cagado, ¿eh? Si mi madre ve esto, me mata. Eliana, tú también estás preparada, ¿eh? Yo ya preparada. Madre mía, lo que te he hecho hacer, ¿eh? Del metro de Barcelona aquí. Vamos a llegar allá al punto donde está el vehículo hurtado. Ese vehículo ya tiene una denuncia ante fiscalía. Ya hay unidades de nosotros que están allá en el punto. Hay que tener en cuenta que esto es una moto robada, que se la robaron hace 2 días, pero no tenía el sistema activo de rastreo. Ahora el cliente ya pagó la multa, ya estamos en coordinación con Policía Nacional, con la SIJIN, y lo que vamos a hacer es llegar al punto, verificar, decirles a ellos está allá, para que la policía y los estados judiciales hagan todo el proceso operativo. Puede que hayan capturas, puede que la situación se salga de control, pero pues vamos a estar allí muy pendientes guiándolos, y esto es algo que hacemos todos los días. ¿Soportáis unas mochilas de las que os hablé? Pues pronto sabréis de ellas, vamos. Tamara, tú vienes con nosotros también. Que sí, y tú vas sin chaleco. Voy sin chaleco. Pues ella está acá, pero no le gusta ponerse. Montamos en esta camioneta, ¿eh? Vamos, Eliana, vamos, vamos. ¡Fua! Porfa, confirme que las unidades que están en el punto, por favor, estén muy pendientes. Si la ven salir, que se le peguen al volante, necesitamos ahí las capturas. Listo, ya vamos llegando al punto. Al MO ya modo normal por 14. Listo, ya estamos entrando en la zona de estos presuntos delincuentes, porque no les podemos tildar de delincuentes, aunque tengan un vehículo robado, aunque hayan matado a una persona. El juez o la fiscalía es quien determina si son delincuentes o no. Aquí lo que hacemos es que entramos en una zona ya de ellos, ya. No estamos diciendo que todo el barrio sea así, sino que hay algunas personas que en esta parte, en este barrio, pues se dedican al hurto de vehículos. Separamos las unidades que venían atrás, porque si ven un esquema de seguridad, aquí hay algo que le denominan campaneros. Los campaneros son personas del mismo bando que están en diferentes esquinas diciendo, ahí se están entrando unos escoltas, hay personal de... Entonces le avisan a los otros y se van. La moto que estamos buscando es una NKE. Es una referencia de moto muy hurtada. Nosotros aquí catalogamos un tope de 5 vehículos como referencias que son las más hurtadas, y este está dentro de ese tope en el puesto número 3. Nosotros presumimos de que está aquí, en esta esquina, ¿sí ven? Wow. Aquí.
¿Qué os marca el GPS? ¿Os marca que No está marcando, pero estamos teniendo una ubicación antes de eso. Teniendo ya firmes sospechas de dónde estaba la moto, tocaba llamar a la unidad especial de policía que se dedica a recuperar motos robadas en Cali. Mientras esperábamos a la policía, queríamos tener el 100% de confirmación de que la moto estaba ahí, así que tocaba volar el dron. Analizaríamos quién entraba y salía a las casas y con el micro que hay incorporado en la moto robada podríamos saber el punto exacto donde se encuentra. En este caso, nosotros estamos sobre los 46 metros de altura. Estamos en una altura muy prudente. No voy a subir más, no hay necesidad de subir más. Estamos cerca, estamos en una parte abierta, es un farillón. Entonces estamos con todas las medidas de seguridad. Ahorita vamos a desplazar nuestro dispositivo hacia allá, teniendo muy en cuenta la señal del dron acá, que si en algún momento llego a tener alguna latencia, prefiero devolverme o inclusive poder llegar hasta los 70 más o menos. Lo permitido son 120 metros, pero no los voy a utilizar. Entonces, en este edificio, acá en este momento donde estamos situando, ahí va pasando una patrulla de policía, mira. Hostia, qué bueno. Esto va suave, ellos están haciendo su labor de vigilancia. Pero pues si llegáramos, ahí salió alguien de allá. Ok, sí, muy pendientes, tenemos una persona que va. Eso es un parqueadero aquí, pero el vehículo de nosotros no está allí en esa parte. Va a salir una persona de allá. La puerta. Entonces esto es con el fin de verificar realmente que también lo que yo les decía, necesito saber qué gente hay por acá también, ¿sabes? Y dar a ver que no haya por las zonas aglomeradas por aquí, pues por motivos de seguridad de la misma recuperación. Si os fijáis, este hombre se va a dirigir directamente hasta el parking que hay en la esquina. Desde la central, gracias a los micros que meten a las motos, escucharon cómo unas puertas se abrían justo en el mismo instante en el que este hombre entraba al parking. Por lo tanto, ya sabían el punto exacto donde estaba la moto robada. Vale, la policía aún no ha llegado, pero ya está aquí el dueño del vehículo robado. Entonces, falta la policía y ya podremos actuar. Estamos 80% seguros de que está ahí. ¿Qué es lo que necesitamos? Llegar al punto y a como se llegue al punto, comenzar o a tocar o a hacer ruidos para confirmar con el micrófono de que está allí. Pero en el micrófono escuchamos como si estuvieran dándole martillo a otra moto. La primera nos dio vibración. Nosotros pensamos que nos la iban a desconectar. Obviamente estamos expuestos en ese momento a que la vayan a desbaratar. Y ahora que entró una persona, se escuchó cuando entró la persona y después cuando estaban boleándole como martillo o algo allí. Porque si obviamente si es de entrar así, pues listo, pues entramos, pero pues no había captura o no sé ya ustedes qué ordenan. El policía decidió ir a pasear por delante del edificio donde le habíamos dicho. Lo seguimos con el dron porque a veces en Colombia de la policía no te puedes fiar. Aunque en este caso salió todo bien. Ya teníamos la orden para entrar en el edificio. Ahora es cuando la situación se pone tensa, ¿no? Exactamente. Vale, vamos a ello. Chavales, estoy acojonado. Entramos, señores, acordonen ahí. Al frente, a los lados. Hay alguien que está volviendo celular de una vez ahí. Ojo al ojo que puede ser posible. ¿Listo? Me bajo, usted se ahorita. He bajado, la gente están todos allí. Aquí está Ariana también. Bueno, ya. Bueno, el positivo, bien, esto. ¿Cómo está llamando? No, así es. Afirmativo, la moto se encuentra adentro. Sí, la moto se encuentra dentro. Afirmativo. Bueno, pues ya está, han recuperado la moto, la tienen, ¿eh? Bien, la moto recuperada, ¿no? Sí, hay que esperar a que la saquen de allá, porque debe aparecer un responsable, en este caso necesitamos saber quién metió la moto allá. Ahí están sacando la moto robada, ¿eh? Está moto recuperada, chicos. Qué bien. Ay, ya estaba... Sí, hostia, la está desvalijada. Está totalmente desvalijada. Mirad, Qué pena, está totalmente jodida la moto. Ellos ya oían ruidos desde la central, gracias al GPS que tiene incorporado con sonido, y sabían que le estaban haciendo algo a la moto, y efectivamente es una putada para la persona que es dueña de esta moto. El chico de la mochila es el dueño de la moto, un humilde trabajador al que le han jodido su único medio de transporte de ir de casa al trabajo. Si no aparece un responsable, hay que denunciar a la copropiedad, ¿listo? Porque debe aparecer ellos en este momento adentro. O sea, toda la copropiedad es de una sola dirección, ¿ya? Si no aparecen las partes, hay que demandar acá porque alguien tiene que responder. Y esa persona tiene que vivir en alguno de esos apartamentos, por lo cual se rige una normatividad de una propiedad horizontal. Y esto es un acto delictivo. Entonces,
Tiene que irse duro con eso, hay que hablar con el administrador. ¿Corresponde por las partes o se va con una denuncia también igual? Estamos yendo a encontrar otra parte del GPS. Ellos cuando han robado la moto han tirado el GPS por aquí. La casa es esa de allí. En algún sitio tiene que estar. Ya saben que es un tipo que iba con una bolsa de una marca de delivery, Rappi. Y aquí estáis mirando, ¿no? También están buscando por ahí. Mira, han encontrado una parte. Es una parte, ¿no? ¿Dónde va el cable eléctrico? Va metido El aquí. cable eléctrico. Claro, es que está todo esto. Recordaros que estamos en un barrio un poco complicado, gente como esos dos chavales pues pasan por aquí y se ríen de todos ellos, de lo que están haciendo y sobre todo como se alegran de que el ladrón ha conseguido esconder bien el GPS y ha conseguido huir. Otra parte, ¿no? Papi, ¿sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe qué es eso? Una hechizo. Una pacha. ¿Un hechizo? ¿Qué han encontrado? Eso es una hechiza, ojo que de pronto está cargada y esa es insegura. Ah, ¿qué es una hechiza? ¿Un arma? ¿Un arma? Una arma hechiza, Hostia. una arma hechiza, trate. ¿Qué tipo de armas está, Eliana? Un arma hecha con Casera. partes, casera, sí. Hay que entregársela a la policía, igual está cargada, es muy pero de peligroso. fuego. Sí, de fuego, un arma de fuego. Presuntamente se sabe que la banda de ladrones viven ahí arriba en el 401. Lo que obviamente no están aquí, se han ido cagando leches. Se cree, se especula que hay muchos vecinos compinchados con este negocio. Actualizando cualquier cosita, me está actualizando que para nosotros es importante saber todo el proceso, cómo culmina, listo, si hay capturado y todo eso, si le van a indemnizar el tema del tanque y todo eso, nos avisa, ¿vale? A nosotros nos interesa saber cómo termina el caso. Listo, señor, con mucho gusto, claro que sí, muchísimas gracias, ustedes muy amables, muy contentos porque se recuperó algo. Sí, se recuperó algo y pues no fue pues lo que esperaba, pero pues bueno, bendito sea Dios. Sí, ahí está más del 70% de la moto. Sí, hasta luego, estés bien. Listo, así finalizamos esto, pues no es un final feliz como todos quisieran, pero sé que lo va a haber porque ya las unidades investigativas ya van a hacer el proceso para poderle dar orden de captura a este personaje y que nos lo hagan saber y que la gente vea cuál es la segunda parte. Además, la víctima era un tipo de clase trabajadora, ¿no? Sí, claro, es personas que les duele, a personas que construyen esto con esfuerzo, que está pagando su moto y que se la quitan así de la nada. Viva su sueño destrozado. Es un hombre chico, trabajador de una empresa de comida rápida conocida a nivel internacional, que seguro estará pagando y que no llegará ni a fin de mes. O sea, si es que llegará a fin de mes es insultar a esta pobre gente y no hay derecho. Pero el hecho de tantos voluntarios ayudando, oye, te devuelve la fe en el país, ¿sabes? Mira, aquí va un sueño recuperado. Destrozado pero recuperado, ¿eh? O sea, lleva el 70% de la moto, con lo cual la puede volver a rehacer. Hola, hoy voy a destapar las estafas que hay aquí en la capital de Colombia, Bogotá. Tienen que estar pilas de no comprar celulares en la calle. Hay una vaina que se llama el dummy. Va a comprar un celular en la calle, es una venta rápida, el man le da un muy buen precio, pero lo que le está vendiendo en vez de un celular es un vidrio, perro. Se le acercan a limpiarle los zapatos, lo cogen, lo engatusan. Venga, papito, le limpio los zapatos. Y cuando usted se da cuenta y le dice cuánto es, le dice son 100, son 200, son 300. Y ese trabajo puede costar entre 20.000, 30.000 pesos más o menos un trabajo de eso. Ahora estamos en una zona muy complicada, muchas estafas, ¿no? Y mira, ahí una llama.